físicas y psíquicas de los seres humanos son demasiado pobres. Ni siquiera pueden rechazar el proceso ese involutivo de la vejez. Rapidito a los 50 o 60 años ya están caducando. Eso es sumamente triste. Los seres humanos del amanecer de la vida vivían hasta 300 años con el mismo cuerpo. Después simplemente abandonaban el cuerpo y se iban a la eternidad, plenamente conscientes. Los primeros seres humanos tenían la conciencia de sí mismos. Los seres humanos de esta época ignoran, se creen sabios, pero ni siquiera se conocen a sí mismos. Ni siquiera saben quién son, ni de dónde vienen, ni para dónde van. Y se creen sumamente sabios. Siempre están dispuestos a expresar su sabiduría. Si les preguntamos si están con la conciencia despierta, ¿qué dirían? Una vez me invitaron a un bautismo en la ciudad de Santiago de Chile. Y por algún motivo en la hora de la fiesta dije que los seres humanos estaban dormidos. Grave error. El padrino de la criatura fue el primero que saltó y se enojó tanto cuando supo que estaba dormido, que abandonó la fiesta y se fue. Y no sabía yo con qué cara mirar a los dueños de casa que me habían invitado a su fiesta. Errores que comete uno en la vida. Falta de prudencia. La prudencia en los seres humanos es un factor muy especial. La prudencia evita muchos conflictos existenciales, pero la prudencia no la tenemos desarrollada. Existe simplemente como una fuerza, como una potencia, no como algo actuante. Lo que suple al factor prudencia en los seres humanos es el temor. Pero el temor surge después que nos hemos llevado el golpe. De modo que los seres humanos se vuelven precavidos, pero no prudentes. La prudencia está muy relacionada con la conciencia y actúa en aquellos que la tienen sin ningún esfuerzo, sin ninguna tensión. De modo que entre los factores que necesitamos desarrollar en nuestro mundo interior está la prudencia. Es un poder sumamente grande la prudencia. Y actúa especialmente en las expresiones. Al expresarnos verbalmente o al impedir ciertas acciones equivocadas que solemos cometer. De modo que en esa experiencia que les he contado en Chile, me faltó la prudencia. Y el resultado fue una grave vergüenza. Porque en la vida hay que saber callar.
aunque uno vea que alguien se está metiendo en el barro y que se va a resbalar y se va a romper la crisma en el suelo, hay que dejarlo que se rompa la crisma. Porque si uno le dice, no se mete en ese barro, ahí se va a caer, y le dice, ¿a usted qué le importa? Y eso es vergonzoso que a uno le digan, ¿a usted qué le importa? ¿No es cierto? Porque la verdad es que hay muchos factores en la vida, muchos elementos en la vida que no son de nuestra incumbencia, que no deben importarnos. Entonces debemos entender que lo más importante en el proceso de la existencia es lo que tenemos que desarrollar dentro de sí mismos. Aquel político mexicano llamado Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. De modo que cada quien, utilizando su derecho, puede meterse en todo lo que quiera. Puede hasta meterse en el barro. Es su derecho. De modo que si no queremos tener conflictos con nadie, no nos metamos en sus asuntos. Entonces siempre debemos decir, refiriéndonos a otra persona, muy su gusto, muy su derecho, muy sus ganas. Con esos antídotos filosóficos podemos evitarnos problemas con los demás. Muy su gusto. En Venezuela había un tipo que me decía que uno de los que asistían a las reuniones le gustaba emborracharse. Tomaba bebida espirituosa, como dicen. Y un día le pregunté, ¿a ti te perjudica el que Beltrano se emborrache? Dijo, no. Entonces no te emborraches tú si crees que eso es malo. Si a le gusta emborracharse, muy su gusto. ¿No es cierto? De modo que el proceso de vivir requiere de mucha atención. La atención es un factor muy importante y debemos saberla manejar. Porque si no sabemos manejar nuestra atención, vivimos dándole atención a todo tipo de cosas inútiles y cosas sin valor. Y nosotros necesitamos tener muy claro en nuestro entendimiento qué es lo que vale y qué es lo que no vale en nuestro trabajo personal. Porque hay una tendencia psicológica de los seres humanos de cargar cosas inútiles. Una vez me encontré en el astral con un hombre cargando un bulto y me cansé de intentar que comprendiera que ese bulto era imaginario, que no contenía nada, sino que era su propia imaginación, hecha un bulto. Me miró con ojos extraviados y siguió con su bulto. Entonces me dije para adentro de mí mismo, muy su gusto, ¿verdad? Que agarré ese bulto, muy su gusto. No tenía ninguna capacidad de discernimiento para saber que ese bulto era pura imaginación suya. Y así en la vida práctica los seres humanos tienen muchas imaginaciones
sin valor. Carga muchas cosas sin valor, que no les sirve de nada, que solo les hace gastar energía, que solo les perjudica. De modo que debemos nosotros, mediante una observación profunda, establecer un orden. Esto me sirve y esto no me sirve. Lo que no me sirve, ¿para qué lo cargo? ¿Verdad? No me sirve, fuera. Debemos siempre vivir en función de ganar, nunca de perder. Debemos ganar en la relación amorosa. ¿Cómo? Manejando nuestra energía creadora, para que nos produzca réditos, para que nos produzca crecimiento, para que desarrolle en nosotros poder, fuerza. Debemos igualmente manejar nuestra función motriz. La función motriz en los seres humanos es una actividad sumamente subjetiva que nos hace gastar enormes cantidades de energía. La tensión de los músculos, la tensión innecesaria del rostro, de la espalda, de los hombros, la forma equivocada de sentarnos, de caminar, nos produce gasto de energía inútil, o gasto inútil de energía. De modo que no ganamos nada, digamos, con la prisa innecesaria. Con la impaciencia no ganamos nada, sino que perdemos mucho. Siempre vemos que las personas andan como apuraditas. Los que van manejando autos, los que están esperando su turno para alguna actividad donde hay colas, filas, las personas están tensas y las podemos ver reclamando, ¡ay, que se demora! Todo eso produce gasto inútil de energía. De modo que nuestra forma de vivir debe estar establecida por nuestra atención, mucha atención. En vez de dirigir nuestra atención hacia afuera, hacia la actividad ajena, debemos poner mucha atención en la actividad personal, interna, mental, emocional, motriz, para establecer un comando de control en las actividades personales, en las actividades internas. Las actividades internas en realidad son las que hacen actuar a las personas. Por eso es que necesitamos separarnos urgentemente del efecto que producen las impresiones en nuestro mundo interior. Hay impresiones visuales, auditivas, gustativas, detectivas, que necesitan ser manejadas. Las impresiones forman la base
de lo que se llama el tercer alimento existencial. Por lo tanto, manejando las impresiones, no permitiendo que entre en nuestra función interna ninguna impresión de tipo negativo. ¿Cómo hacemos eso? Con el estado de alerta, con el recuerdo de sí mismos. Hay muchas cosas que no tienen la menor importancia. Por lo tanto, no es necesario detener nuestra vista o nuestros oídos en cosas negativas. Es claro que como las impresiones son alimento, las impresiones normales alimentan nuestro diablo interno, a nuestro ego. Hay gentes que le ponen atención hasta a una pelea de perros. De modo que las impresiones deben ser clasificadas. Debemos saber qué es lo que puede ser alimento y qué es lo que no puede ser alimento para nuestra conciencia, para nuestro trabajo. El Dante Alighieri, aquel que escribió la Divina Comedia, andando con su maestro por los mundos infiernos, por los círculos infernales del planeta, se detuvo a ver una pelea y su maestro Virgilio le riñó. Le dijo que el que se detiene a mirar lo estúpido se vuelve también estúpido. Se avergonzó mucho y nunca más se detuvo a ver la pelea de los demonios allá en los mundos infiernos. Cuando hay una pelea en la calle, ¿no es cierto que se amontona la gente? Les encanta la violencia. Se amontonan a tomar el alimento que produce una pelea. Un asesinato, un atropellamiento, cualquier cosa violenta, la gente se amontona. De modo que la transformación de las impresiones es un proceso en el cual entra en juego eso que se llama la valoración. No debemos de ninguna manera valorar lo que es inútil, porque es como alimentarnos psicológicamente con lo que no sirve. Las personas no van a los mercados a comprar cosas podridas para su comida, ¿no es cierto? Compran lo que está sano, lo que está fresco, lo que va a producir un efecto alimenticio en su cuerpo. Así con las impresiones, no debemos tomar las que nos sirven, las que nos van a causar interiormente desequilibrio. Hay impresiones que van, digamos, al centro intelectual y producen conflicto, producen dudas, temores, juicios. Siempre estamos haciendo juicio. Este tiene la razón, no, está equivocado. No, es que tiene la razón es aquel, por este. Todo eso es gasto inútil de energía. Todo eso lo produce la ingestión de las percepciones absurdas de los sentidos. Los oídos, por ejemplo, siempre están como queriendo escuchar lo que no importa, la vida ajena. Siempre estamos diciendo, yo escuché que ta.
Entonces, los rumores surgen de esas percepciones auditivas, de lo que escuchamos. Surgen los rumores. Los rumores son dañinos. ¿Por qué? Porque no son la verdad. Porque no nos consta que tal o cual rumor sea verdad. Entonces eso que dicen por ahí no nos importa. Así no ocupamos nuestra atención en cosas falsas, en hipótesis, en asuntos que no tienen la menor importancia. Así es como vamos purificando nuestra vida interior. Así es como vamos alimentándonos con impresiones alimenticias para nuestra psiquis. Impresiones con valor alimenticio. Porque ya saben que la tercera clase del alimento es las impresiones, o son las impresiones, lo que nos llega por los 5 sentidos. La segunda clase de alimento es lo que respiramos. Con la respiración llevamos al cuerpo una gran cantidad de sustancias, de valores, de nutrientes. Por eso es que cuando algún mal olor nos llega, nos incomoda, nos causa malestar y hasta náuseas. Por eso es que es tan bueno salirse por los alrededores de las ciudades a respirar el mejor aire, el más puro, porque ya sabemos que en las ciudades está todo contaminado. Es muy saludable salirse a los lugares distantes de la ciudad a respirar aire puro, aire fresco. Eso nos da fuerza, nos da energía, nos sentimos como limpios, porque es un alimento lo que respiramos. Y el primer alimento está relacionado con lo que comemos y bebemos. Es un alimento directo para el cuerpo. Entra a la función instintiva y esta función transforma los alimentos y los convierte en energías, en elementos químicos de tipo glandular. De modo que esos 3 tipos de elemento constituyen la alimentación del ser humano. Por eso la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, también de lo que respira y percibe. Así pues que el estado de alerta de que tanto les hablo nos permite indiscutiblemente conocer todo el proceso interno de nuestra vida, todo el proceso corporal y psicológico de nuestra existencia. El proceso de
El olvido de sí se llama también identificación. Cuando nos identificamos con algo, perdemos nuestra identidad. Por eso es tan necesario permanecer alertas. Al comienzo es un poco difícil el permanecer alerta, pero con la insistencia, con la persistencia, al fin se nos vuelve lo normal. Al fin se nos vuelve un poder actuante y ya no podemos andar identificándonos con todos, sino que estamos atentos al control y manejo de nuestras funciones. Control y manejo de nuestras funciones. Toda persona que tiene control y manejo de sus funciones psicológicas se convierte en un individuo. Deja de ser un sujeto plural y se convierte en un individuo, en una sólida unidad interna. Una persona de esta clase ya no necesita que vengan las impresiones externas para causarle alguna sensación o alguna reacción. Nunca las impresiones o impactos que vengan de afuera deben causarnos ninguna inquietud. Todo el proceso de nuestra vida debe depender de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, no de ninguna impresión que venga de afuera. Muchas personas cuando les echan un grito, responden con un grito más fuerte y creen que eso es lo bueno. Yo no me dejo, dicen, como si fuera la gran cosa. Todo depende de la atención que pongamos a lo que viene de afuera. Siempre debemos tener como filosofía de la vida práctica decir: eso no tiene la menor importancia. Y hay miles de cosas que no tienen la menor importancia. Sin embargo, si las tomamos, si nos identificamos con ellas, nos afectan y nos crean inquietudes, desequilibrios, desarmonía, ira, angustia, temor. Por eso es que la gente común y corriente tiene sus dichos: te voy a matar, se dice uno al otro. ¿Con qué propósito le dices? Con el propósito de crearle una inquietud, un temor, un estado psicológico negativo. Entonces le dicen así: ya vas a ver a dónde te voy a mandar, al infierno te voy a mandar. De modo que necesitamos estar limpios de efectos negativos provenientes de afuera y que entran por nuestras impresiones. Así es que las impresiones son 5 y están en nuestra vida para darnos información. Llegamos a un ambiente y enseguida las impresiones nos dan la información correspondiente al lugar, al ambiente, a las personas. Para eso sirven las impresiones.
Las impresiones provenientes del tacto nos dicen si algo está frío o caliente, o si es peligroso o si no es peligroso. Entre los hombres y las mujeres, las impresiones del tacto se relacionan a lo sexual. Entonces, antes de que haya la relación sexual debe haber lo que se llama el tanteo. Eso no es nada negativo, ni malo, ni perjudicial. Es necesario que haya los toques para producir los estados eróticos indispensables para la relación sexual. Las mujeres no gustan de que las toquen sin su permiso, ¿verdad? Si ellas no han dado permiso, no deben ser tocadas. Pueden ser miradas, pero no tocadas. En el Canadá, por ejemplo, eso es gravísimo. Si una mujer denuncia que un hombre le ha tocado sin su permiso, va a la cárcel. Viene la policía, lo agarra y lo mete en no sé cuántos días. Así pues que las percepciones constituyen algo muy fuerte en la vida del ser humano, la vida psicológica. Manejarlas, controlarlas, evitar que nos traigan mal funcionamiento de algún centro, ese es nuestro deber. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Les escucho. Maestro, ¿qué llegaría a ser una impresión que llegue a alimentar a nuestro ser? Depende a qué parte de tu ser llegue. Hay impresiones que van al centro mental o intelectual. Hay otras que van al centro emocional. Hay otras que van al centro motriz. Hay otras que van al centro instintivo. Y hay otras que van al centro sexual. Normalmente las personas pervertidas sexualmente les gusta mucho ir a los cines donde exhiben películas pornográficas para darle satisfacción a su perversión sexual. Otra percepción es la instintiva. Si pasas por un lugar donde sientes un fuerte olor a comida, esa percepción te llega a tu centro instintivo y es capaz que hasta preguntes dónde está la comida para comer. ¿Verdad? Eso es el efecto de las percepciones en las funciones. Maestro, se dice de que sin alimento podemos aguantar varios días, varias horas. Sin comer ni beber. Sin oxígeno podemos aguantar segundos, pero sin impresiones no podemos. Sí, no podemos imaginar a una persona sin impresiones, porque simplemente caería muerta si no tiene impresiones. Entonces hay personas que les falta alguna de las funciones perceptivas, digamos la vista. Al verlas, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos delante de un ciego o de una ciega? ¿Qué es lo que sentimos? Compasión, pena. Cuando vemos a un sordomudo, así pues que las funciones perceptivas
nos dan un alimento especial. El que no tiene ese alimento está así, vive una vida así, como el ciego, como el sordo, incompleta. ¿Verdad? Cuando llegue el momento de echarse en su cama para el descanso corporal, traten de revivir todo lo que tomaron de esta enseñanza que les he dado. Muchas gracias.